Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a su tercer CIPAS del curso de Economía Financiera. Les habla su tutor Emerson Oyola. Hoy es 4 de mayo de 2026. El objetivo de esta sesión pues, es aclarar todas las dudas, inquietudes que ustedes tengan referentes a la fase 4 del curso que actualmente estamos desarrollando y que tiene que ver con el tema del riesgo y la rentabilidad. Más específicamente, calcular lo que tiene que ver con el riesgo económico, riesgo financiero, el modelo CAN y realizar la segunda simulación en el simulador. ¿Me confirma, por favor, que me están escuchando bien, que están viendo la pantalla? Perfecto. Bueno, entonces el tema que estamos tratando tiene que ver con el riesgo y la rentabilidad. ¿Cómo existe esta relación entre estos dos elementos? Sabemos que a un mayor nivel de riesgo esperado, asimismo será la rentabilidad, ¿cierto? Y a un menor nivel de riesgo, asimismo será la rentabilidad. Que existen activos más riesgosos que otros, que existen inversiones con mínimo riesgo, otras más riesgosas, pero que en términos generales, todas las inversiones tienen asociado un determinado nivel de riesgo. ¿Qué es eso entonces? ¿Por qué hablamos nosotros de riesgo? El riesgo a nivel financiero. Entonces nosotros hablamos de riesgo en finanzas porque se refiere a la posibilidad de que los resultados reales difieran de los resultados esperados, afectando la rentabilidad de una empresa o inversión. Implica incertidumbre sobre los flujos de efectivos futuros y el grado de exposición a pérdidas. Es decir, básicamente existe el riesgo porque los resultados que yo espero pueden diferir de los resultados reales que obtengo. En ese sentido, nosotros estamos analizando dos tipos de riesgo, ¿cierto? Que son el riesgo económico y el riesgo financiero. ¿Quién me puede decir cuál es la principal diferencia entre esos dos riesgos? El económico y el financiero. ¿O no hay ninguna diferencia? ¿No existe diferencia entre el riesgo económico y financiero? Sí, claro. El riesgo económico es digamos que, a ver, de la operación de la empresa, eh, ¿cómo le digo yo? De la actividad, de lo que hace la empresa, hay un riesgo, siempre va a haber un riesgo, una incertidumbre, ¿no? Entonces, no me sé expresar, pero bueno, más o menos así. Y el riesgo financiero es ya cuando hay una deuda, hay unas obligaciones en la empresa, unos impuestos y cosas que realmente voy a emplear términos míos, tienen ahorcada, pues en cierto modo la rentabilidad se ve afectada. Entonces, no sé si la voy a entender. El económico es más operativo y el financiero es por las deudas, por las obligaciones que se tienen. Aquí hay dos puntos cruciales y que es bueno que ustedes identifiquen que están asociados a ambos riesgos. Uno lo que tiene que ver con el apalancamiento operativo y el otro lo que tiene que ver con el apalancamiento financiero. El apalancamiento operativo tiene que ver con el riesgo económico, el apalancamiento financiero tiene que ver con el riesgo financiero. Vamos a mirar un pequeñito video que nos va a aclarar este tema del apalancamiento operativo y financiero. Apalancamiento financiero y operativo. ¿Cómo usar la deuda para multiplicar ganancias?
El crecimiento financiero no siempre depende de tener grandes sumas de dinero. Existen estrategias que permiten invertir con recursos prestados, maximizando la rentabilidad. El apalancamiento financiero y operativo son herramientas clave para empresas e inversionistas que buscan expandir su negocio sin depender exclusivamente de su capital propio. En este video se explicará en detalle qué es el apalancamiento y cuál es su objetivo, beneficios y riesgos del apalancamiento, ejemplos de apalancamiento financiero y operativo, estrategias para usar el apalancamiento de forma segura. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento es una estrategia financiera que permite usar recursos externos para aumentar la capacidad de inversión o producción. Su objetivo principal es multiplicar las ganancias sin necesidad de disponer de todo el capital propio. Existen dos tipos principales de apalancamiento. Apalancamiento financiero. Se basa en el uso de deuda para financiar inversiones y obtener mayores rendimientos. Apalancamiento operativo. Se centra en el uso de costos fijos para aumentar la rentabilidad de una empresa sin necesidad de endeudarse. Imagina lo siguiente. Un trampolín impulsa un salto mucho más alto de lo que se podría lograr sin ayuda. El apalancamiento hace lo mismo con las inversiones. Beneficios del apalancamiento: mayor rentabilidad. Si la inversión es exitosa, se pueden obtener mayores ganancias con menos capital propio. Crecimiento acelerado. Permite expandirse rápidamente sin esperar a acumular ahorros suficientes. Mejor uso del capital. Se mantiene liquidez para otras oportunidades de inversión. Flexibilidad financiera. Se pueden operaciones financiar o proyectos sin necesidad de vender activos propios. Riesgo de pérdidas. Si la inversión no resulta como se esperaba, las deudas pueden generar pérdidas significativas. Intereses y pagos fijos. Si no se generan ingresos suficientes, pueden surgir dificultades para pagar las cuotas. Riesgo de bancarrota. Un uso excesivo del apalancamiento sin una estrategia clara puede llevar a la quiebra. Como recomendación antes de usar apalancamiento, es preciso evaluar los riesgos, tener un plan de contingencia y asegurarse de que la inversión tenga un retorno esperado mayor al costo del financiamiento. ¿Crees que el apalancamiento es una herramienta positiva o riesgosa? Déjalo en los comentarios. ¿Cómo funciona el apalancamiento financiero? El apalancamiento financiero permite usar dinero prestado para adquirir activos o invertir, con la expectativa de generar rendimientos superiores al costo de la deuda. Ejemplo, una persona tiene $10,000 para invertir. En lugar de solo usar su dinero, pide un préstamo de $40,000. Ahora dispone de $50,000 para invertir. Si logra un retorno del 10% sobre los $50,000, ganará $5,000 en lugar de los $1,000 que habría obtenido invirtiendo solo sus $10,000. Ahora imagina que una empresa necesita adquirir maquinaria para aumentar la producción. En lugar de gastar todo su capital, obtiene un préstamo bancario. La nueva maquinaria permite producir más y vender más, generando mayores ingresos que los costos del préstamo. ¿Cómo funciona el apalancamiento operativo? El apalancamiento operativo se basa en maximizar la eficiencia de los costos fijos para aumentar la rentabilidad sin recurrir a deuda. Ejemplo, una fábrica de camisetas decide automatizar la producción con nueva maquinaria. Antes del cambio, cada camiseta requiere 3 empleados para producirse. Después del cambio, con la maquinaria se necesita solo un empleado y la producción se duplica. Como resultado, la empresa genera más ingresos sin aumentar los costos variables, lo que mejora su rentabilidad. Diferencias clave entre ambos tipos de apalancamiento. Apalancamiento financiero. Usar deuda para aumentar la inversión. Apalancamiento operativo. Optimizar costos fijos para generar más ingresos. Conclusión. El apalancamiento financiero y operativo puede ayudar a hacer crecer inversiones y negocios, pero debe usarse con precaución. Por ello es importante evaluar bien los riesgos antes de endeudarse. No tomar préstamos sin una estrategia clara de pago. Aplicar el apalancamiento operativo en negocios escalables. Diversificar inversiones para reducir el impacto de posibles pérdidas. Si quieres aprender más sobre estrategias financieras, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Bueno, entonces, como podemos ver,
Tenemos el apalancamiento operativo, que nosotros lo relacionamos con el riesgo económico, y el apalancamiento financiero, que lo relacionamos con el riesgo financiero. Miramos que el objetivo de ambos apalancamientos es precisamente aumentar la rentabilidad de la empresa, pero asimismo puede generar ciertos niveles de riesgo, ¿cierto? Habíamos dicho que la deuda no es malo, tener inversiones altas en activos fijos tampoco es malo, pero eso involucra que la empresa esté sumida en ciertos niveles de riesgo, ¿cierto? Entonces recordemos que es eso del riesgo económico. Ya sabemos que el riesgo económico está asociado al desempeño operativo de la empresa y mide la variabilidad del rendimiento de sus activos. Surge de factores relacionados con la situación económica del sector en el que opera la empresa. ¿Cómo lo relaciono yo con los activos fijos, este riesgo económico? A ver, ¿por qué a mayor activos fijos es mayor el riesgo económico de la empresa? A ver, ¿quién me dice? Pueden activar los micrófonos, jóvenes, los escuchamos. Esa es la idea de estas sesiones, que no sea solamente el docente, sino también ustedes. Sabemos que el riesgo económico se genera por factores externos a la empresa, pero que termina afectando más a aquellas empresas que tienen un alto nivel de costos fijos. ¿Y por qué será? A ver, ¿qué es eso de los costos fijos? Empecemos por ahí entonces. ¿Qué son los costos fijos? A ver, Porque sabemos que tiene más gastos, profe. dígame, Perdón, profe, porque tiene más gastos. ¿qué tiene que ver los costos Porque, fijos? No te escuchamos bien. ¿Cómo? Dime. porque tendría más gastos. O sea, porque la empresa tendría más gastos. Si tiene más costos, pues tendría que disponer de más recursos. Miren que hay unos costos que son los costos fijos y hay costos variables, ¿cierto? Costos fijos y variables. Sí, ¿Sabemos cuál es profe, la diferencia entre esos dos? Sí, dime, los Heiber. costos fijos son los que permanentes, digamos, se venda o no se venda, toca pagarlos, como el arriendo, como los empleados y demás. Es correcto, ¿cierto? Entonces mira que si tú tienes mayores costos fijos, estás más susceptible a que la empresa entre en insolvencia, entre en crisis, si yo dejo de vender o si caen las ventas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos costos hay que seguirlos pagando independientemente de si yo venda una unidad o venda 1000. Entonces, de esa forma es que asociamos nosotros los elevados costos fijos con el riesgo económico. Entonces, es importante cuando ustedes hagan el análisis de lo que es el riesgo económico, incluir la parte de los costos fijos. Digamos que ese es el elemento clave determinante en el tema del riesgo económico. Sí, el riesgo económico se genera por factores externos a la empresa que pueden afectar las ventas, pero ¿a qué empresas afectan más esta situación? A las empresas que tienen elevados costos fijos. Miren que los costos, este riesgo económico existe independientemente de si la empresa tenga deudas o no. O sea, la empresa puede tener deuda cero, igual va a existir el riesgo económico. El enfoque de Mascareñas relacionado con el riesgo económico, él lo mide a través de la variabilidad del rendimiento económico, en este caso de los beneficios antes de intereses o impuestos. Según Mascareñas, el riesgo económico lo mide como la desviación estándar del rendimiento económico medio. Ya sabemos que ese rendimiento económico nosotros lo calculamos dividiendo el buy-in, que son los beneficios antes de intereses o impuestos, sobre el total de activos y multiplicado por 100. El otro tema tiene que ver con el riesgo financiero. Ya sabemos que este se relaciona con el uso del endeudamiento y mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras. En cuanto mayor sea el nivel de endeudamiento de la empresa, así mismo será el riesgo financiero que esta suma. ¿Por qué? Porque le tiene que pagar intereses independientemente de las ventas y todo
eso hay que seguir pagando estos intereses. Aquí cobra vida lo del apalancamiento financiero, o sea, el objetivo de esa deuda es poder poner a trabajar esos dineros que a mí me generen una rentabilidad superior a los intereses que me tocaría pagar por esa deuda. O sea, si ese apalancamiento es positivo, no hay ningún problema. El problema es que se genera un apalancamiento negativo en el sentido de que las utilidades que yo tenga se queden cortas para ese pago de intereses o esos gastos financieros que me toca asumir. Profe, Diga. perdón, una pregunta. El apalancamiento financiero y el riesgo financiero y el operativo es lo mismo. No, estamos hablando de riesgo económico y riesgo financiero, ¿cierto? Riesgo económico, riesgo financiero. Riesgo económico está relacionado con factores externos a la empresa que pueden afectar el nivel de ventas, como por ejemplo entró un nuevo competidor, cambiaron las tendencias del mercado, en fin, factores que pueden afectar las ventas. ¿A quiénes afectan más estas variaciones en las ventas? A las empresas que tienen un alto, elevado nivel de costos fijos. Pero como dijimos, esos costos fijos hay que pagarlos independientemente de que se venda o no. Eso es lo que tiene que ver con el riesgo económico. El riesgo financiero ya tiene que ver con la deuda, con el nivel de deuda que tiene la empresa. Entre mayor deuda, mayor será el riesgo financiero que esta suma. Por otro lado, tenemos el tema de los apalancamientos. El apalancamiento operativo tiene que ver con la capacidad de yo poner a funcionar esos activos fijos de tal manera que a mí me generen ingresos que me permitan una rentabilidad positiva. El apalancamiento financiero es poner a trabajar la deuda para que a mí me genere una rentabilidad superior a los intereses. Apalancamiento operativo, poner a trabajar los activos fijos. Apalancamiento financiero, poner a trabajar la plata que me presta, la deuda. Esa es la diferencia entre eso, entre riesgo económico, riesgo financiero, apalancamiento operativo, apalancamiento financiero. El apalancamiento viene de una palanca, o sea, el apalancamiento financiero es utilizar ese dinero como una palanca para yo aumentar mi rentabilidad. El apalancamiento operativo, utilizar esos activos fijos para aumentar la rentabilidad de mi empresa. Aprovechar al máximo ese valor de los activos fijos. ¿Sí nos quedó claro esa parte? Sí, profe. Bueno, vamos a mirar ahora, bueno, vamos a seguir primero con toda la parte teórica y ya miremos los ejemplos. El otro gran tema que nosotros abordamos es lo que tiene que ver con el modelo CAN, que es el modelo de valoración de activos financieros, que es una herramienta fundamental en las finanzas que permite estimar la rentabilidad esperada de una inversión en función de su nivel de riesgo. Que esta es la fórmula del modelo CAN, que establece que esa rentabilidad esperada es igual a la tasa libre de riesgo más el beta del activo multiplicado por la rentabilidad de mercado menos la tasa libre de riesgo. Esa tasa libre de riesgo generalmente se toma de los bonos, la tasa que ofrecen los bonos del gobierno. Los bonos de deuda pública son bonos que vende el gobierno a particulares. Se supone que son libres de riesgo. Bueno, sabemos ya que no hay nada libre de riesgo, pero para este modelo sí, generalmente esa es la tasa que se toma como referencia, la tasa que ofrecen esos bonos de deuda pública. El beta tiene que ver con la variabilidad del activo. Habíamos dicho que ese beta mide qué tan sensible es el activo o la acción de esa empresa ante variaciones en el precio de las demás empresas. Por ejemplo, en Colombia el índice que mide el índice bursátil, que es el Colca, que mide la variabilidad de los precios de las acciones, si ese índice sube y el precio de mi acción también sube, se dice que tiene un beta positivo. O sea, si ese beta de mi acción es superior a esa variación del mercado, se dice que el activo es más riesgoso. Si es menor, es menos riesgoso. Y la rentabilidad de mercado se toma también como ese índice promedio de todas las acciones del mercado.
Y miremos un ejemplo de ese modelo CAN. Vamos a suponer que tenemos estos datos. Para hacer el ejemplo, vamos a suponer que la tasa libre de riesgo es del 6%, el beta de la acción es 1.2 y la rentabilidad esperada de mercado es del 12%. Entonces, ya teniendo estos datos, simplemente aplico la fórmula del modelo CAN. Establece que la rentabilidad esperada es igual a la tasa libre de riesgo, en este caso 6, más 1.2, que es el beta, menos 12, que es la rentabilidad de mercado, menos la tasa libre de riesgo. Entonces me queda 6 más 1.2 por 6. En este caso, el resultado es 13,2%. Esa sería la rentabilidad esperada de esta empresa, el 13,2%. Vamos a mirar ejemplos de todo entonces, de cómo vamos nosotros a hacer para calcular el riesgo económico, el riesgo financiero de las empresas que nosotros estamos trabajando. Entonces ya sabemos que para calcular el riesgo económico, los datos que van a tomar como referencia son los del 2025 y 2026 de la empresa, ¿cierto? Eso lo tenemos claro todos. Sí, profe. Los datos del 2025 y los datos del 2026, que fueron lo que resultaron de la simulación que ustedes hicieron. Y vamos a trabajar con la información del balance general y de resultados que está en el cuadro de mando. Ahí en el cuadro de mando ustedes encuentran una sección que dice resultados y balance. Entonces van a abrir esa sesión y con base en esa información es que ustedes van a realizar los cálculos del riesgo económico y del riesgo financiero. Vamos a suponer que esta es la información. Aquí podemos suponer que el año 0 es 2025 y si el año 1 es el 2026. ¿Cuáles son los datos que yo necesito para hacer esos cálculos? Entonces aquí se los resalté en amarillo. El beneficio bruto, nos vamos al estado de resultados, la cuenta de resultados, y aquí en la cuenta de resultados vamos a determinar el dato del beneficio bruto, que en este caso ese es el beneficio antes de intereses o impuestos, que habla mascareñas, para utilizar en la fórmula. Entonces necesitamos el dato del beneficio bruto de la cuenta de resultados y necesito el dato del total de activos de la cuenta del balance general y el dato del patrimonio neto. O sea, con estos datos puedo yo hacer todos los cálculos. Beneficio bruto de la cuenta de resultados, total activos, total patrimonio neto del balance general. Si nos queda claro de dónde obtenemos estos datos, o tienen alguna duda sobre eso. No queda claro, profe, que yo tengo claro eso. Bueno, entonces ya teniendo claro cuáles son los datos, voy a proceder a realizar los cálculos. Entonces primero vamos a calcular el riesgo económico, que ya sabemos que es la desviación estándar del rendimiento económico medio. Entonces, para eso, lo primero que debo hacer es calcular el rendimiento económico por año. La fórmula de rendimiento económico es el BAIN, beneficio antes de intereses o impuestos, dividido sobre el total de activos por 100. Es decir, voy a tomar del año 1 el beneficio bruto, que en este caso es 910,000, y lo voy a dividir sobre el total de activos del año 1, que son 5,730,000. Y hago lo mismo para el año 2. Entonces, para el año 1, 910,000 dividido 5,730,000, eso me da 0,1588 por 100, me da 15,88. Y para el año 2, tomo el beneficio bruto del año 2 y lo divido sobre el total de activos del año 2. Eso me da 0,1441, lo multiplico por 100, me da 14,41. Entonces ya tengo el rendimiento económico por cada uno de los años. Ahora el siguiente paso es determinar el rendimiento económico medio, que no es sino simplemente sumar estos dos rendimientos y dividirlo entre 2.
Entonces, rendimiento económico promedio, sumo los dos rendimientos y los divido entre 2. ¿Claros hasta ahí? ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular la desviación estándar. Ya sabemos que la desviación estándar, digamos que mide qué tan variable es un dato con relación a la media. Ya tengo la media y tengo los dos datos. Entonces, debo aplicar la fórmula de la desviación estándar, que es la siguiente. Tomo cada uno de los datos y le resto la media y lo elevo al cuadrado y sumo esos dos datos. Entonces empiezo con 15,88 menos 15,145 elevado al cuadrado más 14,41 menos 15,145 lo elevo al cuadrado y ese resultado lo divido entre 2. Entonces el primer dato me da 0,735 al cuadrado más 0,735 al cuadrado, eso he dividido 2. Entonces me da la raíz cuadrada de 0,540225. El resultado entonces es 0,735%. El siguiente paso es ajustarlo por los impuestos. Ya sabemos que los impuestos son del 30%. Entonces simplemente multiplico 0,735 por 1 menos 0,30. En este caso me da 0,5145. Y así obtenemos el riesgo económico. Preguntas, dudas, los escucho. ¿Sí les quedó claro esa parte? Sí, pero Ninguno tiene ninguna duda al respecto. Entonces miremos cómo interpretamos. Miren que este es un riesgo muy bajo, ¿cierto? La empresa presenta un riesgo económico bajo con una desviación estándar de 0,51%. Miren que los rendimientos varían muy poco también de un año a otro, de 15,88 a 14,41, no es mucha la diferencia. Seguramente ustedes en sus empresas sí se van a encontrar que van a existir variaciones considerables de un año a otro, incluso algunas empresas trabajan con valores negativos. Todo eso va a incidir en que ese riesgo económico sea más alto. Ahora vamos a calcular el riesgo financiero. Para calcular el riesgo financiero, el punto de partida es este riesgo económico. Entonces, el riesgo financiero, la fórmula según Mascareñas me dice que el riesgo financiero es igual a la desviación estándar de riesgo económico, de rendimiento económico, perdón. O sea que el riesgo financiero es igual al riesgo económico por 1 más D sobre E. Ya sabemos que D, es decir, la deuda, es el total de pasivos. El E, el equity en inglés, es el patrimonio. ¿De dónde saco yo estos datos de patrimonio? A ver, de los balances. del balance, cierto. Entonces miren que yo aquí les señalé en amarillo que estos son los datos que necesito. El activo y el total patrimonio. ¿Por qué no les señalé el pasivo? Porque ustedes para calcular el pasivo, ¿cómo hacen? A ver, ¿quién me dice? Si tengo el dato del total activo, si tengo el dato del total patrimonio, el pasivo será igual a qué? A ver. Al Repite, por activo menos favor. patrimonio. El activo menos patrimonio es correcto, por eso no se lo señalé aquí. Si yo tengo este dato de total activo y tengo el dato de total patrimonio netos, para hallar el pasivo no es simplemente restar y listo. Simplemente resto y listo. Es simplemente restar y listo. Entonces vamos a mirar cuáles son los datos que tenemos. Entonces, para esto yo debo hallar primero el promedio de la deuda. Entonces lo que hago es sumar el total pasivo de los 2 años y lo divido entre 2.
total pasivo de los 2 años y lo divido entre 2. Eso me da 1.320.000. Sumo el patrimonio de los 2 años y lo divido entre 2. Eso me da 4.147.500. Y después simplemente traigo la relación entre los dos. Divido D sobre E. En este caso me da 1.320.000 dividido 4.147.500. Eso me da 0,3182. Y ya tengo todos los datos para calcular el riesgo financiero. Entonces ya tengo que el riesgo financiero es igual al riesgo económico, que es 0,005145. Aquí tienen ustedes dos opciones. Pueden trabajar con este dato en valor absoluto. Miren que a mí me dio el riesgo económico, me dio, ya está en porcentaje aquí, porque yo aquí no lo multipliqué por 100, porque trabajé todo el tiempo con estos valores absolutos. O sea, no trabajé con 0,1588, sino con 1588. Entonces ustedes aquí en la fórmula para el riesgo financiero pueden trabajar con ese valor sin multiplicarlo por 100 o multiplicándolo por 100. Aquí en este caso no está multiplicado por 100 el riesgo económico. Entonces simplemente tomo el riesgo económico y lo multiplico por 1 más D sobre E, que D sobre E me dio 0,3182. Entonces el riesgo financiero es el riesgo económico por 1,3182. Eso me da que el riesgo financiero es igual, dígame. Pero entonces, acá en el cálculo de riesgo financiero se multiplica por 100 o se deja así como está acá. Si ustedes dependen, por eso le digo, depende con el dato con que trabajen. Si ustedes aquí, miren que yo el riesgo financiero, esta es una opción, económico, esta es una opción. Yo podía haber trabajado con estos datos de que están aquí, ¿cierto? Con estos. Pude haber trabajado con estos o pude haber trabajado con estos multiplicado por 100. Si yo lo multiplico aquí por 100 y hago todo con estos cálculos, aquí al final no tengo que multiplicarlo por 100. O sea, ya este resultado está en porcentaje. Si yo, este es el resultado que me dio el riesgo económico. Si yo trabajo con este valor aquí, 0,5145, acá en el riesgo financiero, al final no lo tengo que multiplicar por 100. O sea, yo no coloco este, lo coloco aquí y aquí entonces esto no lo tengo que multiplicar por 100. Sí, sí te quedó claro. Sí, profe. Aquí yo lo coloqué sin multiplicar por 100, entonces por eso fue que lo multipliqué por 100 aquí el riesgo financiero. Me debo que el riesgo financiero es mayor que el riesgo económico debido al apalancamiento, a la existencia de la deuda, a ese porcentaje de 0,32 de la deuda. Los dos riesgos, digamos que son ligeramente bajos, dado que el tamaño de la deuda de esta empresa también es bajo. Dudas, preguntas, jóvenes, relacionadas con el riesgo económico, el riesgo financiero, de alguno de los cálculos que hicimos. No tienen ninguna duda, ninguna pregunta. El riesgo financiero puede dar, unos que yo tengo acá, 200 y pico por ciento, o hay error. Hay que verificar, está muy alto. Hay que verificar cómo estás haciendo los cálculos. Repito, si ustedes trabajan aquí, porque también he encontrado ese error, si nosotros trabajamos con estos datos, el riesgo económico, como les decía, si estoy trabajándolo aquí directamente con 15,88 ya multiplicado por 100, aquí está multiplicado por 100. Acá ya al final no tengo que multiplicar por 100 porque este ya es el resultado. Si yo trabajo con este resultado aquí, al momento de hacer la fórmula de riesgo financiero, no lo tengo que multiplicar por 100.
sino que ya ahí me dan porcentaje. O sea, si yo coloco aquí 0,5145, ya no lo tengo que multiplicar por 100 este resultado. Debería darme 0,68 aquí de una vez. ¿Y alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Les agradezco a todos confirmar la asistencia en el campus. Ahí les aparece el CIPA, se registran y confirman la asistencia para las estadísticas del curso. Profe, yo mi trabajo lo hice y lo subí el día de ayer para que usted me lo retroalimentara. Listo, listo. Estamos en esa. Estamos, siempre he estado con puntual, retroalimentándole los aportes. Acuérdense que ayer era domingo, entonces ya se estaban acumulados otros, pero ahí estamos, ahí estamos. Ah, bueno, sí, profe, o sea, yo llegué hasta aquí, hasta donde usted explicó ahorita, pero sí tengo como dudas del portafolio, porque yo cogí para hacer el portafolio las empresas que aparecen ahí como tal, en el archivo de Excel. No sé si con eso se debía hacer o era con algo otro. Yo les envié a ustedes un documento donde están los datos de las empresas que vamos a trabajar, ¿cierto? Se le enviaron por los correos, por el grupo de Team. Ahí están los datos de las 5 empresas que vamos a trabajar. Ah, o sea, que no eran las que tenemos ahí en el Excel del simulador, no era. Son esas empresas, pero los datos yo se los pasé, o sea, yo les pasé los datos con los que van a trabajar. Miremos esa parte entonces del modelo CAN. Vamos a suponer que tenemos un ejemplo. Que estos son los datos del mercado, que la tasa libre de riesgo es de 3,5%, que la rentabilidad esperada del mercado es 11%, y que tenemos estas empresas del sector textil, 4 empresas: Textiles América, que tiene un beta de 1,30, Hiradería del Sur, que tiene un beta de 0,90, Moda Global, que tiene un beta de 0,70, y Tejidos Andinos, que tiene un beta de 0,55. Esta información así se las pasé yo a ustedes, ¿cierto? Sí, en el correo, aquí en Teams también está. Bueno, entonces con base en esto vamos a calcular el modelo CAN y vamos a construir portafolios de inversión. Entonces lo primero es que vamos a calcular la rentabilidad esperada usando el modelo CAN, es decir, aplicando la fórmula para cada una de las empresas. Así que la fórmula del modelo CAN establece que es la tasa libre de riesgo más el beta menos la rentabilidad, perdón, por la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo, ¿cierto? Y así aplico la fórmula para cada una de de las 4 empresas. Entonces, si empiezo con Textiles América, la tasa libre de riesgo, aquí la tengo que 3,5, más el beta que es de 1,30 por la rentabilidad del mercado, que es el 11%, menos 3,5, que es la tasa libre de riesgo. Y eso me da 13,25. Y hago lo mismo para las 4 empresas. Aplico la fórmula del modelo CAN para las 4 empresas. En este caso, para Heladería del Sur, entonces el resultado es 10,30. Para Moda Global, el resultado es 8,6. Perdón, sí, 8,75. Y para Tejidos Andinos, 7,62. Yo creo que con este paso no tienen dudas ustedes de cómo calcular el CAN. Si ya todo, si tenemos los datos, es simplemente aplicar la fórmula, ¿cierto? ¿O tienen dudas sobre eso? Profe, una pregunta. En mi caso, yo tengo la empresa Spine 10
con el porcentaje del 0,95, ¿debo calcular también la de las otras empresas o solo trabajo con la mía para modelo CAM? Las 5. Hay que calcular los 5 CAN de todos. La rentabilidad esperada de las 5 empresas. Y es simplemente aplicar la fórmula. ¿Tienen alguna duda con esa parte, con esa fórmula? Profe, qué pena, lo que pasa es que yo estoy trabajando y puedo hablar solo por ratico. Eh, lo que pasa es que yo hice lo de la fórmula de CAP, lo hice con la información que usted nos dio, pero Sí. el portafolio yo tengo, o sea, como la duda de que si debo hacerlo con esa misma información o con una información que aparece directamente en el simulador. Con esta información, porque es que los portafolios se construyen con base a la rentabilidad esperada, al riesgo, al CAN que yo les pasé. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a plantearles dos alternativas de cómo pueden ustedes construir los portafolios. Vamos a empezar con el portafolio de mayor riesgo. Esta es una opción que yo voy a invertir en las 4 empresas. Voy a invertir en Textiles América, Hiladería del Sur, Moda Global S.A. y Tejidos Andinos. Y voy a empezar con el portafolio agresivo, o sea, voy a invertir mayor plata, por decirlo así, en las empresas con mayor riesgo. Entonces, para construir los portafolios, lo hago de la siguiente forma. Si yo voy a invertir mi dinero, lo voy a invertir en porcentajes. Entonces voy a invertir el 50% en Textiles América, que es la que tiene mayor riesgo. Miren que Textiles América, ¿por qué tiene mayor riesgo? Porque tiene el beta más alto, o sea, es más sensible a las variaciones del mercado. Entonces voy a invertir el 50% en Textiles América. Voy a invertir el 25% en Hiladería del Sur, que es la segunda con mayor riesgo. Y voy a invertir 15% en Moda Global y 10% en Tejidos Andinos. Este sería el portafolio de mayor riesgo, el portafolio agresivo, por decirlo así. Y estas son las rentabilidades esperadas de cada uno de esos portafolios, que ya de dónde las saqué, del modelo CAN. Si nos queda clara esta parte aquí de la repartición que yo hago. Como les decía, voy a invertir mi dinero en un portafolio agresivo. Entonces, tengo mi dinero y ese mi dinero lo voy a repartir de la siguiente forma: 50% en una empresa, 25% en otra, 15% en otra y 10% en otra. Lógico es que esto aquí me debe sumar el 100%. Entonces ya yo teniendo esta participación y la rentabilidad esperada, puedo calcular la rentabilidad del portafolio. Entonces, para calcular la rentabilidad del portafolio, simplemente tomo, aquí tengo 50%, o sea, en este caso 0,5 por 13,25 más 0,25 por 10,30 más 0,15 por 8,75 más 0,10 por 7,62. Eso quiere decir que la rentabilidad en conjunto de este portafolio es del 11,25%. Y ahora vamos para el portafolio conservador. El portafolio conservador es menos riesgoso. Y aquí hago lo contrario. Lo contrario es que ahora voy a invertir mi dinero, el mayor porcentaje va a ser en las empresas, la empresa con menor riesgo. O sea, aquí lo voy a hacer al contrario. Voy a invertir más plata en las empresas que tienen menor riesgo y ya lo último en la empresa con mayor riesgo. Entonces acá lo distribuyo al contrario. Miren que invierto el 40% en Tejidos Andinos, que es la de menor riesgo, el 30% en Moda Global, que es la que le sigue, el 20% en Hiladería del Sur y el 10% en Textiles América, que es la de mayor riesgo. Y hago lo mismo. Calculo la rentabilidad del portafolio aplicando la misma fórmula. Aquí tengo la rentabilidad esperada, que es la que calculé con el CAN. Entonces simplemente calculo la rentabilidad del portafolio
de la misma fórmula. Entonces sería 0.4 por 7,62 más 0,30 por 8,75 más 0,20 por 10,30 más 0,10 por 13,25. Entonces, este portafolio conservador, la rentabilidad es del 9,6%. Entonces, mira que el portafolio agresivo tiene una rentabilidad del 11,27%, porque es un portafolio con mayor nivel de riesgo, y el otro tiene una rentabilidad del 9,6%. Esa sería una opción de cómo podían construir ustedes los portafolios. Ahora también la pueden hacer de la siguiente forma. Vamos a construir el portafolio de mayor rentabilidad. Voy a invertir solamente en estas dos empresas. Mayor rentabilidad son las empresas que tienen mayor riesgo. Entonces voy a invertir solamente en Textiles América, que tiene un beta de 1,30, y Heladería del Sur, que tiene un beta de 0,90. Voy a invertir mi plata en este portafolio. Entonces ahora en Textiles América voy a invertir el 60% y en Heladería del Sur el 40%. Este es el portafolio de mayor riesgo. Y hago lo mismo para determinar cuál es la rentabilidad de ese portafolio de mayor riesgo. Entonces simplemente multiplico 0,60 por 13,25 más 0,40 por 10,30. Entonces la rentabilidad de este portafolio es del 12,7%. Ese sería el portafolio agresivo. Ahora el portafolio conservador, voy a invertir en las empresas de menor riesgo, que son Tejidos Andino y Moda Global. Y lo mismo, el 60 y el 40%, y aplico la misma fórmula para determinar la rentabilidad. En este caso sería 0,6 por 7,62 más 0,4 por 8,75. Entonces mire que el portafolio de menor riesgo en este caso tiene una rentabilidad de 8,07 y el portafolio agresivo tiene una rentabilidad de 12,07%. Entonces, esas son opciones para que ustedes construyan los portafolios. Una puede ser que inviertan en las 5 empresas, otra de que, por ejemplo, el portafolio agresivo lo voy a construir solamente con las empresas de mayor riesgo, el portafolio conservador con las empresas de menor riesgo. ¿Sí nos quedó claro esta parte, jóvenes? Por Profe, aquí por el se, chat. se toma, o sea, se puede tomar solo una opción de las que usted nos planteó. Sí, pueden tomar una de las dos. Una puede ser invertir en las 5 empresas. Voy a empezar, por ejemplo, con el portafolio agresivo, entonces quiere decir que le voy a dar mayor peso a las empresas con mayor beta, es decir, mayor riesgo. Es decir, ahí voy a invertir un mayor porcentaje de mi dinero. Y el portafolio conservador va a ser al contrario, voy a invertir menos dinero, en este caso en la de mayor riesgo, y un mayor porcentaje en las de menor riesgo. O puedo construir el portafolio con 2 empresas por un lado y con 3 por otro. Ustedes ya deciden. Y al final calcula la rentabilidad esperada del portafolio, la rentabilidad conjunta. Preguntas, dudas. Este archivo yo se los voy a pasar apenas terminemos por el chat de Team también para que les sirva de ejemplo. Y al correo. Eso es lo mejor. Gracias. Gracias, profe. ¿Y los demás no tienen alguna pregunta, alguna duda? Miren que la tercera parte de colaborativo es lo que tiene que ver con la segunda simulación. Recuerden tomar como base para hacer esa simulación los resultados obtenidos
en la primera simulación, ese va a ser como el punto de partida. Tomar pantallazos de las decisiones, justificar las decisiones que tomen. Profe, recomendaciones para esas justificaciones, porfa. Que incluyan números, es la primera recomendación, porque es que algunos hacen las justificaciones solo de manera teórica. O sea, si por ejemplo yo voy a aumentar el precio, pues que sea basado con los resultados que obtuve en el periodo pasado, perdón, en la primera simulación. O sea, que todo esté respaldado con esos datos, en este caso obtenidos en la primera simulación, que efectivamente se vea que ustedes analizaron esos resultados. Y que sean coherentes las justificaciones. O sea, yo no puedo, por ejemplo, elegir un proveedor de gama alta y por acá en la estrategia de precios voy a reducir el precio. Si yo elijo, por ejemplo, un proveedor de gama estándar, es porque me voy a ir por el segmento de clientes que prefieren la economía. Entonces, esos clientes son los que se fijan en el precio. Entonces, la estrategia debe ser reducir los precios. Y asimismo, acuérdense que hay que repartir el 21 punto de énfasis, ¿cierto? Entonces, darle mayor énfasis a los clientes que se van por la economía. Entonces, en términos generales, eso, que haya coherencia, que esté respaldada con esos datos que ustedes extrajeron de la primera simulación. No hay dudas, preguntas, inquietudes. Por ejemplo, con la deuda, la empresa de nosotros está en quiebra. Entonces, ¿cómo hace uno ahí cuando con la deuda, con la financiación? Da hasta miedo coger más deuda porque ya no hay de dónde. Pues la idea es vender Impresionante. más, ¿cierto? Entonces, lo importante, sí, lo importante es el apalancamiento, o sea, que yo con esa deuda pueda efectivamente ponerla a producir, a vender más. O sea, si las estrategias que planteo antes que la de financiación son coherentes también, seguramente voy a obtener un mejor resultado, ¿cierto? Sí, porque nosotros cogimos aquí me acusan, porque nosotros estamos casi de últimos. Entonces nosotros cogimos poquita deuda. No sabemos en qué nos equivocamos. O sea, cuál fue nuestro error a la hora de tomar las decisiones. Y pues sí, hay un poco de temor ahora, sobre todo en esa última, porque tenemos, ya usted escuchó el elevado riesgo financiero. Entonces, pues no sé si hay error, yo volví a multiplicar y me da que parece que sí está correcto, según la multiplicación que hice, entonces, que acabé de verificar. Entonces, no sabemos qué podemos idearnos para sacar la empresa adelante. Pues ese es el, como se dice, el reto. Ese es el reto que tenemos. Denme un segundo, les voy a pasar una encuesta para que me hagan el favor de dirigenciarla. Estoy pasando aquí desde el celular. Ahí está en el chat. Agradezco por favor que diligenciemos esta encuesta de satisfacción. Bueno, jóvenes, recuerden que estamos todavía a 8 días para el cierre de la actividad. Yo creo que tienen el tiempo suficiente para realizar los ajustes, Miren que esta parte de los cálculos es simplemente cuestión de detalle. No es complicado los cálculos que ustedes van a hacer. Si tienen claro los datos con los que van a trabajar, el resultado seguramente va a ser el mejor. Entonces, eso es lo importante, tener claro. Miren que para calcular el riesgo económico, ustedes no necesitan el dato del total del pasivo, ¿cierto? Y algunos se están enredando con eso.
Porque yo en el ejemplo inicial que les coloqué en la web, pues sí se los coloqué, pero para que tomaran como referencia para el segundo caso del riesgo financiero. Pero cuando ustedes van a calcular el riesgo económico, no necesitan ese dato de total pasivo, ¿cierto? Porque ese riesgo económico, les repito, existe así la empresa tenga deuda o no tenga deuda. Entonces yo no necesito ese dato para el riesgo económico. Para el riesgo económico simplemente necesito el dato del beneficio bruto y el dato del total de activos. Ya sé que la tasa de impuestos es del 30%. Con esos datos calculo yo el riesgo económico y no me tengo que estar complicando con el dato del total pasivo. A veces se confunden con eso y termina afectándole el dato ese del total de activos y colocan un valor ahí que no es. Ya para el riesgo financiero, si necesitan el dato de la deuda, que es el total pasivo, el dato del patrimonio, ahí sí necesitan esos dos datos. De todas maneras, profe, yo pues sí valoro mucho su retroalimentación porque esto es como gateando y su retroalimentación nos ayuda mucho. Ya uno sabe, es como una luz, como que uno no ve por dónde es que es y usted nos corrige, sabemos que está mal, pero nos dice, vea, es por aquí, vayan por acá y así vamos terminando el trabajo. Entonces yo sí le agradezco de verdad el esfuerzo que hace y sé que no es fácil de revisar, ¿no? nuestros trabajos y retroalimentar. Es una muy gran ayuda y se lo agradezco de verdad de todo corazón. Gracias, Isabel. Bueno, estamos en esa. Para eso estamos, como se dice. En la medida de lo posible, retroalimentándoles diariamente los trabajos. Les agradezco entonces, jóvenes, pues lo que no han confirmado la asistencia en el campo, confirmarla, diligenciar esta encuesta de satisfacción que les acabé de pasar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario final? Profe, eh, ¿qué posibilidad hay de que uno se conecte con usted directamente? Pues que por lo menos yo tengo varias dudas, pero ahorita no puedo, pues voy como viendo sobresaltado y mirando, pero no puedo de lleno estar como en mi trabajo y todo eso, para uno poderse conectar con usted un momentico para unas dudas que nosotros tenemos. Sí, sí, yo estoy en Team todos los días de 8 a 11, digamos que esa es la franja de atención donde puedo dedicarles el 100%. Igual le respondo fuera de ese horario, pero ya con detalle de 8 a 11 todos los días estoy ahí. Entonces me Ah, pueden ir solo en la pasando mañana. me pueden ir pasando los avances y yo les voy y vamos corrigiendo. Qué bueno, Pero, profe. profe, en las horas de la tarde, así como la vez pasada que hice el otro CIPAS, no se puede. Es que yo salgo por lo menos a las 5 de la tarde. Vayan pasándome por Team y yo reviso y les voy diciendo que hay que corregir si quieren. Ah, bueno, señora. Bueno, señor. Profe, de la tarea hay otro punto que es como el plan financiero. Ese, qué recomendación o qué, después de las decisiones viene el plan financiero. Ese, digamos, eso hace parte de las simulaciones. O sea, recuerden nuevamente, les repito, la parte colaborativa, hacer los cálculos de riesgo económico, riesgo financiero, hacer la segunda simulación y hacerlo del modelo CAN y los portafolios. Digamos que la financiación, ese lo incluyen en esa estrategia de financiación final. Ahí pregunta Carolina, ¿qué tipo de CIPA es? ¿Qué opciones aparecen? Vamos a mirar la encuesta. Sí. Aparece CIPAS de primera matrícula, cursos de complejidad, territoriales, dinamizados por H mediador o dinamizados por H Esa es. estudiante. Dinamizado por H mediador. Ok.
Y los demás jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Entonces, si no hay más dudas al respecto, podemos dar por terminada la sesión de este tercer y último CIPAS del curso. Último CIPAS, bueno, ya está que se acaba esto, jóvenes. Entonces, a trabajar duro en estos días que hace falta. La mayoría ha mostrado avances de esos cálculos que, como les digo, no son cálculos complicados, sino simplemente de detalle. Y de trabajar con la información que está en el cuadro de mando de cada una de sus empresas. Entonces, seguimos en contacto. Igualmente estamos en el foro, en el correo interno, los que quieran enviar los avances por ahí, por el team, los que tengan también esa posibilidad pueden pasar los trabajos por el team, por ahí también se les retroalimenta. Igualmente les voy a pasar este ejemplo de los cálculos que mostramos hoy. Entonces, jóvenes, que tengan una feliz tarde. Gracias.